Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos que se conectan cada semana. Estamos aquí una vez más para traer la palabra del Señor y para orar juntos. En este día quiero hablar acerca de la mirada de Dios. Y voy a basar este pensamiento en el Salmo 32, verso 8. Es un verso conocido que dice así: te haré entender, te enseñaré el camino donde debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Una mirada puede decir mucho sin palabras. Yo sé que todos ustedes están familiarizados con que nuestros padres nos hablaban con los ojos. Una mirada de mi papá cuando yo era niña en la iglesia me hacía callarme la boca y quedarme sentadita derechita en mi asiento, porque esa mirada decía: deja que lleguemos a casa. Y yo sé que ustedes saben de lo que estoy hablando. Los ojos pueden decir muchas cosas y con la mirada nosotros podemos expresar muchas cosas. Pero hoy vamos a hablar de la mirada de Dios, como Dios fija, dice el verso: sobre ti fijaré mis ojos. ¿Qué quiso decir el Señor cuando dice de esta manera? Cuando Dios fija la mirada en una persona, hace un impacto en ellos. Hace cientos de años atrás, el pueblo de Israel vivía oprimido en Egipto. Sufrían mucho. Los habían esclavizado. Y clamaron a Dios y Dios oyó su clamor. Pero la manera en que lo explica la Biblia dice así: oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Fíjense que mientras ellos se quejaban y se lamentaban, no pasó nada. Mientras ellos lucharon por sus propias fuerzas a ver si podían resolver su propia situación, no sucedió nada. Pero cuando clamaron a Dios, entonces dice, Dios los miró y los reconoció. Como que dijo: este es mi pueblo, el pueblo que sabe aclamarle, el pueblo que sabe venir a Él, el pueblo que busca su ayuda y su protección. Ese es mi pueblo. Y cuando Dios mira, pone en acción su favor a nuestro beneficio. Hay un salmo muy bonito que dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. No es para todo el mundo. Estos son privilegios de nosotros, los que hemos creído en el Señor y los que estamos tratando de servirle al Señor. Dice: los ojos de Jehová están sobre los justos. Toda persona que ha sido justificado por la sangre de Cristo entra en esa clasificación. Están los ojos de Dios sobre nosotros y atentos sus oídos al clamor de ellos. Un día, después de Jesús haber estado predicando y ministrando sanidad a los enfermos, le dijo a los discípulos que se fueran en la barca ellos solos, porque él se quería quedar y tener un tiempo a solas de oración con su Padre. Los discípulos se fueron a la barca y él se quedó orando. Pero la Biblia dice que a la medianoche, mira cómo lo dice por las palabras de la Biblia, dice: y al llegar la noche, viéndolos remar con fatiga, porque el viento era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. Fíjense qué bonito está ahí confirmado lo que el Salmo 34 decía: los ojos de Jehová están sobre los justos. Él se había quedado orando, pero él tenía sus ojos sobre sus discípulos y los vio, dice, viéndolos remar con fatiga. Desde donde él estaba físicamente no se veía, pero Dios ve y Dios conoce nuestra situación donde quiera que nosotros estemos, y fue pronto a la ayuda de ellos, a prestarles su ayuda. La mirada de Dios trae solución a nuestros problemas, porque sus ojos están sobre los justos.
La mirada de Dios puede traer liberación sobre los enemigos que te oprimen, como hizo con el pueblo de Israel. Así que la mirada de Dios hace impacto. La mirada de Dios trae resultados a nuestro favor. Cuando Jesús estaba comenzando su ministerio y él comenzó a llamar a los discípulos, uno de los primeros que llamó después de Juan y su hermano Jacobo y Pedro y su hermano Andrés, fue a un hombre llamado Felipe. Y después de haber pasado el día escuchando las enseñanzas del Señor, se quedó convencido de que Jesús tenía que ser el Mesías que ellos estaban esperando, porque el pueblo de Israel conocía las Escrituras y sabía que Dios había prometido enviar un Salvador. Entonces él fue a contarle a su amigo Natanael, quien había conocido. Y Natanael era un israelita sincero. Él era una persona que estudiaba y oraba y estaba esperando la venida del Mesías. Felipe vino a contarle, pero mira cómo le dice. Le dice: hemos encontrado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Fíjense bien la información que le da. A Jesús, hijo de José de Nazaret. Empezó bien, pero la información que le dio estaba totalmente equivocada. ¿Por qué? Porque está empezando diciéndole a Jesús, hijo de José. Claro, José fue el que lo crió, pero nosotros sabemos que Jesús era hijo de Dios. Y luego le dice de Nazaret. Sí, Jesús se crió en Nazaret, pero Jesús no nació en Nazaret. Y como Natanael era estudioso de las Escrituras, él sabía que las Escrituras decían que el Mesías era descendiente de la familia real del rey David. Y por lo tanto iba a nacer en la ciudad donde el rey David nació, que era la ciudad de Belén. Entonces cuando viene Felipe y le dice esa información, él le dice: pero de Nazaret puede salir algo bueno. Con esa pregunta lo que él le estaba diciendo a Felipe es: pero ¿cómo tú te puedes creer que el Mesías, como él le dijo, hemos encontrado aquel de que hablan las Escrituras? ¿Cómo tú te puedes creer que el Mesías va a venir de Nazaret? Eso no es lo que dicen las Escrituras. De todos modos, Felipe estaba tan entusiasmado que él no iba a entrar en discusión. Y lo que le dice es: ven y ve. En otras palabras, tú tienes que ver esto. Y algo vio Natanael en el entusiasmo, en lo convencido que estaba Felipe, que decidió ir. Cuando solamente él se viene acercando, Jesús, cuando lo ve, exclama de esta manera: he aquí un verdadero israelita en el que no hay engaño. Bueno, Jesús elogió a muy poquitas personas. Y este es uno. Y fíjese las palabras que le dice: he aquí, en otras palabras, aquí viene un verdadero israelita en el cual no hay engaño. La fraseología que se usa diferente, la manera de hablar a como nosotros hablamos. Pero lo que Jesús estaba queriendo decir: esta persona que se está acercando es un israelita sincero. En él no hay falsedad, ni hipocresía, ni fingimiento ninguno. Entonces Natanael se sorprende y le dice: pero ¿de dónde tú me conoces? Y en la respuesta de Jesús viene de lo que nosotros estamos hablando en esta tarde. Jesús le dice: cuando tú estabas debajo de la higuera, yo te vi. Bueno, en aquellos tiempos la gente vivía en casas bastante limitadas. Las casas casi que se usaban mayormente para comer y dormir. Se pasaban el tiempo afuera. No había aire acondicionado en tiempos de calor. Había que refugiarse debajo de los árboles, a la sombra o algo. No había muchos lugares donde uno ir para estudiar, para meditar, para orar. Y dicen que como sí había muchas higueras en el área, y la higuera es un árbol que echa muchas ramas y es como bajito, no crece tan alto. Las ramas son amplias, da bastante sombra y uno se puede meter debajo y queda casi cubierto por el ramaje del árbol.
Era un lugar apropiado, fresco, que no tiene calor, tiene sombra, y le daba hasta su poquito de privacidad para orar, meditar, lo que él quisiera. Natanael sabía que él utilizaba una higuera para él ir a meditar y a orar. Y cuando Jesús le dice, cuando tú estabas debajo de la higuera, yo te vi, esa expresión lo hizo reaccionar, le hizo un impacto tal que ustedes se fijaron cómo él recibió la noticia cuando Felipe se lo dijo. En el mismo momento que Jesús le habló, le dice, yo te vi allí, él queda totalmente convencido. Si él me vio cuando yo estaba solo, aunque yo me creía que estaba solo, él me estaba viendo, pero yo estaba hablando con Dios y él lo estaba oyendo. Este es Dios. O sea que él llega a una conclusión inmediatamente. Fíjense que nadie le ha aclarado la problemática que él tenía en la mente de que, cómo es esto, que si nació en Nazaret, que si nació en Belén. Nadie habló de más nada. Sencillamente un encuentro con Dios, un encuentro con Jesús donde él le dice, yo te vi. Jesús había puesto la mirada en Natanael porque sabía que era un hombre sincero y él sabía que él lo iba a encontrar. La expresión de Natanael cuando Jesús le dice eso es bien significativa. Él le dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y ahí hay tres declaraciones muy lindas. La primera es que le llama Rabí. La palabra rabí quiere decir maestro, era la palabra que ellos usaban. Pero al él llamarle rabí, le está diciendo que tú eres mi maestro. De ahora en adelante, tú eres, yo te acepto, yo quiero que tú seas mi maestro. Lo segundo es que le dice, tú eres el Hijo de Dios. Esta es la declaración de la verdadera identidad de Jesús. Aunque yo te estoy mirando, pareces una persona igual que nosotros, tan humano como nosotros, yo entiendo que tú eres el Hijo de Dios. Tu verdadera identidad es esta. Y lo tercero que le dice, tú eres el Rey de Israel. Si es el Hijo de Dios, si Él ve lo íntimo, lo secreto, lo que nadie ve de uno, si Él me puede conocer, aunque yo nunca nos hemos visto, Él puede saber cuáles son mis deseos, mis motivaciones, mi intención de servirle a Él. Él es el Hijo de Dios y Él es el Rey de Israel. Le está declarando su posición oficial. Aunque yo te estoy mirando como un hombre sencillo, no parece que tengas ningún puesto importante. Sin embargo, yo sé que tu puesto oficial es de rey. Yo sé que yo estoy parado delante del Rey de Israel. Es que la mirada de Dios alumbra nuestro entendimiento para que nosotros podamos creer en Él para nuestra salvación. También la mirada de Dios nos abre el entendimiento para que nosotros podamos entender nuestros errores. El salmista David oraba de esta manera: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí, mira a ver si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Cuando Dios pone su mirada en uno, el Señor nos ayuda a ver las cosas que quizás fácilmente nosotros no lo vemos. Es fácil encontrarle los errores a los demás, pero no es fácil ver los errores de uno. Por ejemplo, Pedro pensaba que él era fuerte, que él estaba decidido, que él iba a servir al Señor, que él nunca le iba a fallar. Y un día el Señor le dijo que él sabía que él lo iba a fallar y que en un cierto determinado momento él hasta lo iba a negar. Y Pedro no quiso aceptar eso. Él siguió porfiando, no. Aunque todos te abandonen, yo no te dejaré. No, los demás van a salir corriendo, pero yo no, porque el Señor dijo, esta misma noche todos ustedes van a salir huyendo. Y él dijo, no, los demás se irán, pero yo no, yo estoy dispuesto a morir por ti, yo daré mi vida por ti. Y el Señor lo miró y le dijo, Pedro, esta noche, antes que el gallo cante, ya tú me vas a haber negado.
Y él dice la Biblia que seguía diciendo no, 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 no. Él estaba tan seguro de sí mismo. Pero cuando llegó la noche, después que arrestaron a Jesús, cuando estaba allí en el patio de la casa del sumo sacerdote y empiezan a cuestionarlo y empiezan a preguntarle en una situación que él no esperaba verse, se empieza a asustar, se empieza a poner nervioso y termina negando al Señor, y al final dice la Biblia que hasta estaba maldiciendo porque dijeron, no, pero si tú hablas igual que yo, empezó a hablar vulgarmente igual que hablan todos los demás, para no parecerse y para no identificarse con el Señor. Oh, pero al rato, después de un buen rato, sacan a Jesús para llevarlo para otro lugar, y en el camino dice la Biblia que Jesús miró a Pedro. Se cruzaron las miradas, y cuando Pedro vio a Jesús se recordó lo que el Señor le había dicho. Y dice la Biblia que sufrió de momento, lloró amargamente, quiere decir se arrepintió, se dio cuenta. Él creía que él era tan fuerte, pero una mirada de Jesús lo hizo entender que él no era tan fuerte como él creía, y lo llevó al arrepentimiento. Bueno, él obtuvo el perdón de Dios, porque el Señor siempre dijo que el que a mí viene yo no lo echo fuera. El corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Dios no solo que lo perdonó, sino que lo restauró, y de tiempo después lo usó como tremendo predicador y obrando, orando, ministrando sanidades de tal forma que la Biblia dice que aún la sombra de Pedro, cuando Pedro caminaba, ponían los enfermos para que la sombra de Pedro le pasara por encima y recibieran la sanidad. Así que la gracia y la misericordia de Dios se demuestra hacia nosotros cuando nosotros respondemos o reaccionamos correctamente a lo que Dios nos está diciendo. Y muchas veces no se necesitan palabras, una mirada es suficiente para que nosotros nos demos cuenta de nuestros errores. Otro de los discípulos, Tomás, no estuvo presente el día que Jesús, después de haber resucitado, vino y se le apareció a los discípulos. Y cuando los demás se encontraron con él, le contaron, hemos visto al Señor, el Señor ha resucitado. Y él no lo pudo creer. Después de haber visto lo que le hicieron a Jesús, después de haberlo visto tan débil, muriendo en la cruz, que ellos le dijeran, el Señor vino y nos habló y está muy bien, no lo podía creer. Y en su duda se expresó incorrectamente, dijo, bueno, ustedes se creerán eso, pero yo, si yo no veo la marca de los clavos y no meto mis manos ahí, si yo no veo su costado y toco y me doy cuenta que de verdad es Él, yo no lo voy a creer. Bueno, los demás siguieron asegurándole, mira, es verdad, te digo que lo vimos, te digo que Él vino. Y él, no, yo no lo creo. Aparentemente Jesús no estaba ahí, pero Jesús lo vio y lo oyó. Y una semana después, Jesús regresó, yo creo que regresó por Tomás. Porque ahora sí Tomás estaba ahí y el Señor no iba a dejar las cosas así como se habían quedado. Porque Tomás era un buen discípulo. Él era sincero y el Señor lo había entrenado igual que los demás para que él también fuera un predicador y ministrador de la palabra y para que hiciera oraciones por los enfermos y se sanara. Pero Tomás no era de los que fácilmente se deja llevar, que se cree todo lo que le dicen. Y en eso también hay peligro. Uno no se puede estar creyendo todo lo que cualquiera dice. Él necesitaba tener evidencia. No sé si se recuerdan aquel día que Jesús estaba hablando con los discípulos y les habló de las moradas en el cielo. Y todos estaban escuchando. El primero que reaccionó fue Tomás. Porque después que Jesús dijo que iba a preparar lugar para nosotros, dijo esta frase. Y ustedes saben a dónde voy y ustedes saben cuál es el camino. Entonces el primero que reaccionó fue él y le dijo, pero Señor, todos estaban confundidos. Hay veces que el Señor les traía unas enseñanzas de algo que ellos nunca habían oído antes y se quedaban bastante confundidos.
Pero el primero que habló fue Tomás y le dice, Señor, pero si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber cuál es el camino? Él no era el único que estaba confundido. También dice la Biblia que Felipe, aquel mismo Felipe que fue a buscar a Natanael, le hizo otra pregunta y le dice, Señor, pero muéstranos al Padre y nos basta. Pero Jesús con paciencia les iba contestando a cada uno de ellos y los iba enseñando. Pero después de haber pasado todo este tiempo con ellos y de haber muerto y resucitado, el Señor esperaba un poquito mejor de Tomás que eso. Y se aparece, y aunque estaban todos, dice la Biblia, estaban todos reunidos y Tomás también, el Señor puso su mirada en Tomás. Dice que apareció en medio de ellos y se dirigió a Tomás y le dijo, Tomás, ven acá, mira mis manos, mira mis heridas, pon tu dedo aquí, mira mi costado, pon tu mano aquí. Bueno, yo me imagino que Tomás estaba, como nosotros decimos, con la boca abierta. Ver a Jesús resucitado era más que evidencia, más de lo que él necesitaba, pero que Jesús le dijera lo mismo que él había dicho. Si yo no toco, si yo no... Que el Señor le dijera, era la pura demostración de, aunque el Señor no esté ahí, Jesús ha resucitado y ha venido en una forma gloriosa, con poderes sobrenaturales, no hay forma de duda ninguna. Y yo creo que él estaba totalmente convencido. Ningún momento en la Biblia dice que Tomás dijo, sí, déjame ver, y metió la mano. En ningún sitio dice eso. Y yo oigo mucha gente que critican tanto a Tomás y dicen, no, porque él hasta que no tocó y hasta que no vio. En ningún sitio la Biblia dice eso. Sí, el Señor le habló de esta manera porque eso era lo que él había dicho. Pero todo lo que él hizo cuando Jesús le habló, se quedó, yo creo que paralizado, y solo pudo decir, Señor mío y Dios mío. Dos declaraciones poderosas. Señor quiere decir dueño. Le está diciendo, tú eres mi dueño. Y Dios es el ser supremo con autoridad absoluta. Él está reconociendo a Dios, a Jesús, como su Señor, su dueño y como su Dios. Dios nos abre el entendimiento para que nosotros podamos entender las cosas que nuestra mente natural no puede comprender. La forma en que Pablo lo explica es que dice que Dios alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Si tu mente pudiera tener ojos, Dios lo alumbra para que tus ojos se abran, tus ojos espirituales se abran y puedas ver. Otro ejemplo de esto fueron aquellos dos discípulos que iban caminando para Emaús. Estos dos discípulos habían oído todo lo que pasó, pero ellos parece que no creyeron nada. Ellos iban caminando y dice la Biblia que mientras ellos caminaban iban hablando de las cosas que habían pasado, y Jesús se acercó y se juntó con ellos y siguió caminando con ellos, y ellos no se dieron cuenta que era Jesús. ¿Cómo es posible que ellos no se dieran cuenta que era Jesús si eran discípulos de Jesús? Quizás no eran de los 12 apóstoles que estaban escogidos, pero era del grupo de los discípulos. Había muchos seguidores de Jesús, además de los 12 que él eligió. Y entonces Jesús se acerca y les pregunta, ¿de qué ustedes hablan y por qué se ven tan tristes? Cuando uno está confundido, se entristece. Y las cosas que estaban pasando en esos días eran bastante para preocuparse. Y ellos venían hablando de todas estas cosas. Entonces ellos le preguntan al Señor, pero tú eres el único extranjero que no sabe lo que está pasando. Ahora imagínense preguntarle a Jesús, si él es el único extranjero, lo trató como un extranjero porque si no sabes es que porque no eres de aquí, tienes que ser extranjero. ¿Cómo tú no vas a saber? Todo el mundo sabe lo que pasó y todo el mundo está hablando de esto. Pero Jesús se hizo el que no sabía. A mí me encanta cuando Jesús disimula para ver qué es lo que hay dentro de nosotros. Y le dice, ¿qué cosas?
Jesús quería que ellos le hablaran. Y ellos empiezan a contarle y le empiezan a decir, bueno, de Jesús Nazareno, cómo él anduvo haciendo bienes y predicando y sanando y haciendo todas esas cosas. Pero mira la manera en que ellos explican. Y nosotros creíamos que él era el que iba a redimir a Israel. Pero los sacerdotes lo sentenciaron a muerte y lo crucificaron. Y ya hoy es el tercer día de esto. Aunque también nos han asombrado unas mujeres que fueron al sepulcro y como lo hallaron vacío, dicen que vieron visiones de ángeles y que le dijeron que él vive. Pero los de nosotros fueron allá y no vieron nada. ¿Se recuerdan la historia? Que cuando las mujeres llegaron, la Biblia dice que Pedro y Juan salieron corriendo para la tumba. Pero ellos dos lo único que vieron fue la tumba vacía. Pero ellos no vieron nada, ni había ángeles, ni tuvieron ninguna confirmación de que lo que las mujeres decían fuera cierto. Tenían que creer lo que las mujeres le dijeron o nada, más nada. Y estos dos se fueron sin creer en nada. Ya van 3 días. Bueno, estas mujeres dieron eso, pero como que no nos importa, eso no puede ser verdad, eso no entra en la mente de nosotros. Usted sabe lo que es que a Jesús mismo ellos le digan eso. Porque que estén hablando con cualquiera otro, pero a Jesús mismo. Con razón Jesús les habló fuerte. Porque les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando de Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Usted sabe lo que quiere decir insensatos? Insensatos quiere decir que son unos ignorantes y tardos de corazón, que son unos incrédulos. Parece como que el Señor se molestó, pero había más que razón. Entonces ahí dice que él empezó a decir por las escrituras lo que decía Moisés. ¿Qué dijo Moisés acerca del Mesías? Bueno, en Deuteronomio 18 hay un verso que dice, profeta les levantaré en medio de ellos, a él oirán. Y en Números, que está mencionado también en el Evangelio de Juan, cuando dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué dicen las Escrituras acerca del Mesías? Bueno, Salmo 22 comienza con la frase, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una de las frases que Jesús usó en la cruz. En los versos 7 y 8 dice, todos los que me ven me escarnecen, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él. En el verso 18 dice, han horadado mis manos y mis pies y se pueden contar todos mis huesos. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. En el Salmo 69 dice, el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no hubo. Me pusieron hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y en Isaías 53 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá como renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Lo veremos más inatractivo para que lo deseemos, desechado de los despreciados por los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto. Y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado,
y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, y lo sujetó a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Me imagino que estos eran algunos de los versos que Jesús venía diciéndole, pero ustedes no se acuerdan de esto, ustedes no leyeron nunca esto, y les venía diciendo todas esas cosas. Y en eso llegaron a donde iban, iban hacia la ciudad de Emmaús o a la aldea de Emmaús. Todavía no se habían dado cuenta que era Jesús el que estaba con ellos. Y Jesús se hizo como que él seguía de camino. Ahí no era que él iba a llegar, él iba a seguir. A mí me encanta cuando Jesús disimula para ver qué es lo que hay dentro de nosotros, para ver si hay interés, para ver cómo está en nuestros corazones. Y ellos, aunque todavía no se habían dado cuenta, más tarde ellos dijeron, no ardía nuestro corazón mientras Él nos hablaba. Ellos sentían algo, pero no se daban cuenta todavía lo que era. Y le insistieron, no te vayas, mira, ya es tarde, ahorita va a oscurecer, quédate con nosotros. Quédate y sigues tu camino mañana. Cuando Jesús vio que de verdad tenían interés, entró a la casa con ellos y se sentaron a comer. Y cuando ellos buscaron algo y sirvieron algo de comer, Jesús dio gracias por los alimentos. Oh, había una forma tan especial cuando Jesús hablaba con su Padre. No era la oracioncita rutinaria que nosotros hacemos y repetimos casi siempre las mismas cosas cuando vamos a dar gracias por los alimentos. Los judíos también hacen eso. Ellos tienen memorizado unas pequeñas oraciones y las repiten siempre. Hay una oración de agradecimiento por los alimentos y es muy bonita, pero es repetida siempre lo mismo. Pero cuando Jesús hablaba con su Padre, había algo especial. Y la Biblia dice que cuando Él comenzó a dar gracias, sus ojos fueron abiertos y ellos se dieron cuenta que era Jesús. Pero ya Jesús había cumplido el propósito para el cual Él estaba ahí. Cuando ellos abrieron los ojos, Jesús no estaba más allí. Bueno, es el impacto que hace que el Señor esté con nosotros, que el Señor ponga la mirada. Mire, ellos eran discípulos, estaban confundidos. Estaban incrédulos. Jesús le dijo, ustedes son insensatos, le dijo, son unos ignorantes, son incrédulos. Sin embargo, eran discípulos de Él y Él tenía su mirada en ellos y Él no los iba a dejar que se fueran confundidos. El Señor se juntó con ellos en el camino porque los amaba, porque esos dos eran de los suyos y Él no quería que se fueran así. Tanto fue el impacto que hizo el Señor que la Biblia dice que a esa misma hora regresaron para Jerusalén. Se les olvidó para qué era que ellos iban a Emmaús. Es que mira, cuando hay un encuentro con el Señor, las prioridades cambian. Ya para el motivo que ellos querían ir allá, eso no importaba. Ahora ellos necesitaban regresar y contarle a los demás discípulos que Jesús había estado con ellos y que ellos ahora sí estaban seguros que Jesús había resucitado. Porque cuando ellos salieron de Jerusalén, ellos iban diciendo, ya es el tercer día. Bueno, unas mujeres dijeron, pero ni sabemos si será verdad o no. Oh, qué lindo es nuestro Dios. Cuando Él pone la mirada en los suyos, como dice el Salmo, los ojos de Jehová están sobre los justos. Es para siempre. No es que te miró una vez, es que ha puesto su mirada en ti, como dice el Salmo, sobre ti fijaré mis ojos. El Señor pone su mirada sobre nosotros porque nos ama y toda nuestra vida Él va cuidando que no nos confundamos, que no nos distraemos, que no nos desviemos y nos ayuda a salir de los errores, a salir de las confusiones porque pasan muchas cosas en esta vida que nos llevan a confundirnos. Y aunque uno lleve muchos años en el Evangelio, hay veces que las cosas que pasan en la vida, como no es lo que esperábamos, nos sacan de nuestros casillas y no sabemos ni qué creemos. Pero el Señor siempre viene para alumbrar nuestro entendimiento y aclararnos estas cosas.
Los ojos carnales a veces no ven las cosas espirituales. Y cuando nosotros estamos pasando situaciones muy difíciles, se mezcla la carne, se sale el viejo hombre en algunas ocasiones y nosotros nos turbamos. Por eso es que el salmista a veces hablaba consigo mismo, decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios, que todavía hay motivos para alabarle. Es porque algunas veces, aunque creemos en el Señor, aunque conocemos al Señor, aunque estamos convencidos de lo que creemos, pasan cada cosa que nos quedamos turbados y decimos, ¿pero qué pasó aquí? ¿Pero por qué pasó esto? Y entonces el Señor viene y nos ayuda, viene y nos aclara la mente, viene y nos ayuda a entender nuestros errores. Necesitamos entender que Jesús es maravilloso y adorarle por lo que Él es, no por lo que nosotros queremos que Él haga, sino por lo que Él es. Él es Dios y Él es merecedor de la alabanza. A veces estamos enfocados en una cosa, yo quiero que Dios haga esto por mí. Y si Dios no lo hace, entonces me cruzo de brazos y digo, pues no lo hizo. Pero es que nosotros no podemos querer manipular a Dios para que Él haga lo que nosotros queremos. Nosotros humildemente le podemos pedir, pero igual que a nuestros hijos, algunas veces usted le dice que no a algunas cosas, Dios algunas veces nos dice que no, y esa es una respuesta que también la tenemos que aceptar. No nos gusta aceptar el no de Dios, queremos que siempre diga que sí. Pero entonces, ¿quién es el Señor? Si yo soy el que le digo y Él tiene que hacer lo que yo diga, ¿tiene Él que hacer lo que yo diga? ¿No es el Señor y yo quien tengo que humillarme y hacer lo que Él dice? A veces tenemos que entender cuál es nuestro lugar para nosotros poder seguir amando a Dios y sirviendo a Dios y no permitiendo que esta carne se rebele contra Dios en ninguna forma. Todo comienza cuando hay un encuentro genuino con Dios. Y cuando nosotros estamos dispuestos a permitirle al Señor hasta que nos corrija. Porque lo tuvo que hacer con Pedro, lo tuvo que hacer con Tomás y lo tuvo que hacer con estos dos discípulos. ¿Cuánto más con nosotros? Que ellos estaban aprendiendo del mismo Señor. Nosotros hemos aprendido de otros maestros, de otros predicadores y de la lectura de la palabra. Pero ellos tenían al Señor ahí en persona, enseñándolo, y de todos modos se confundían y se equivocaban. Pero la misericordia de Dios es tal que no rechazó a ninguno de ellos y dijo, ay, ustedes no sirven para nada, voy a tener que escoger otros discípulos. No, Dios nos ama, nos corrige y luego nos usa para la gloria de su nombre. Pero tienes que aprender a ceder y permitir que esas cosas, ideas preconcebidas que tú tienes en tu mente salgan. Lo lindo de nuestro Dios es que Él siempre tiene su mirada fijada en nosotros, y aunque nosotros muchas veces nos equivocamos, Él toma el tiempo para caminar con nosotros y para llevarnos a entender, como dice el Salmo que leímos, te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes de andar, porque sobre ti yo he fijado mis ojos. Hay un coro que Marcos Witt escribió hace muchos años, a lo mejor ustedes se lo saben, ya casi no se canta o nunca ya se canta, pero mientras estaba preparando este estudio me vino a la mente y lo copié aquí para leerlo. Es este que dice, tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh buen Señor. Todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando te miro, nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Él es el que llena nuestra vida de paz. Él es el único que nos fortalece. Él es el único que nos da consuelo. Él es el único que nos sostiene
para que nosotros podamos seguir hacia adelante y para nosotros poder tener una vida victoriosa y llegar hasta el final siéndole fieles al Señor. Tenemos que darle gracias al Señor que Él ha puesto su mirada en nosotros. Vamos a terminar haciendo una oración en agradecimiento a Dios. Estamos cerca del Día de Acción de Gracias. Y a veces pensamos motivos por qué darle gracias a Dios y estamos pensando en qué cosas hemos recibido para poder tener un motivo de darle gracias a Dios. Pero hay cosas por las cuales nosotros necesitamos darle gracias a Dios y no son cosas precisamente que Dios me contestó esta petición o que Dios hizo esto o que Dios me hizo aquello, sino cosas como esta. Tenemos que poder reconocer la gracia y la misericordia de Dios para darle gracias. Tenemos que reconocer lo privilegiado que somos, que Dios haya puesto su mirada en nosotros y nos esté enseñando, nos esté dirigiendo para que no nos equivoquemos, para que no nos desviemos, para que el enemigo no nos confunda, para que el enemigo no nos saque de la senda de justicia que Él trazó para nosotros. Todos estos son motivos por los cuales darle gracias a Dios. Vamos a tomar un momentito y vamos a darle gracias a Dios por esto. Padre Celestial, te doy gracias en este día. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso. Gracias por amarnos, oh Dios. Gracias porque tú fuiste quien nos escogiste a nosotros. No fuimos nosotros que te elegimos a ti, sino que tú nos elegiste a nosotros. Gracias por poner tu mirada sobre nosotros. Gracias, Señor, porque es que no merecemos nada. Tan llenos de faltas, tan llenos de errores, Señor. Pero te ha placido poner tu mirada en nosotros y ayudarnos para que nosotros podamos caminar este camino, Señor, en victoria. Ayúdanos, ayúdanos porque no es fácil. Tómanos de la mano, Señor, y llévanos, dirígenos, enséñanos el camino por donde debemos andar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos esto con toda la sinceridad de nuestro corazón. Amén. Bueno, pues con eso vamos a terminar hoy. Dios les bendiga y pues que tengan un día feliz.